Padre, en el nombre de Jesús, ore conmigo, diga: en esta noche te pedimos de todo corazón que tú nos instruyas en tu palabra y que tengamos un firme deseo, Señor, un anhelo en nuestros corazones, porque el fruto del Espíritu Santo esté en nuestras vidas, que lo anhelemos, que lo deseemos, que a partir de hoy, Señor, empecemos a tener disciplinas, que empecemos a esforzarnos, Dios mío, por permitirle al Espíritu Santo que venga y more en nosotros y que nosotros cooperemos con el Espíritu Santo, haciendo morir en nosotros lo que es terrenal, lo que es de la carne, lo que impide el fluir del Espíritu Santo en nuestras vidas. Señor, te damos gracias porque en Pentecostés tú enviaste el Espíritu Santo sobre la iglesia y el Espíritu Santo está en la tierra, porque está escrito en el libro de Tesalonicenses que en este momento dice que el Espíritu Santo está deteniendo el ministerio de la iniquidad, pero solo cuando el Espíritu Santo se ha quitado, se va cuando se manifieste el anticristo. Pero ahora Él está aquí en la tierra y tú vas a decirle: Espíritu Santo, yo te necesito. Necesitamos que ser cada uno de nosotros ser llenos con tu poder. Anhelamos, Espíritu Santo, ese fruto. Sabemos que la carne siempre va a estar en conflicto, en contienda, que la carne siempre va a estar en guerra. Pero Señor, tú nos has dado a nosotros un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, Señor, y nos has dado un principio. Dígale: Señor, el mismo principio que tú le enseñaste a Caín, un principio de reino, donde tú le dijiste: aunque el pecado esté a las puertas y te invite, con todo yo te doy el poder para que tú te enseñorees de él. Y si tú quieres, tú puedes, porque no estás solo, el Espíritu Santo está con nosotros. Y lo que hoy tenemos que hacer es recibir la palabra y salir de acá con la firme convicción de que vamos a producir en nuestras vidas los 9 frutos del Espíritu Santo. Tú eres bienvenido a este lugar, Espíritu Santo. Dígale: tú eres bienvenido. Ten la libertad de hablar a mi corazón. Espíritu Santo de Dios, ven, entra en mi vida. Yo te recibo, yo te acepto. Trae convicción a mi corazón, Espíritu Santo. En esta noche te decimos: eres bienvenido, te recibimos, te aceptamos, te necesitamos en nuestras vidas, Espíritu Santo. Ten misericordia de cada uno de nosotros y convéncenos de nuestros errores para que podamos arrepentirnos. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios? El Espíritu de Dios está entre nosotros. Nosotros estamos viviendo la era de Dios con y Dios en nosotros. Porque Jesús dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero también dijo que Él enviaría sobre cada uno de nosotros el Espíritu Santo, que habitaría y que nos guiaría a la verdad. Entonces, el día que Él vino a Pentecostés, el Espíritu Santo continúa en la tierra. ¿Cuántos lo saben? Él continúa en la tierra y Él es el que nos ha traído a nosotros. Es el Espíritu Santo el que nos ha convencido y estamos aquí, es por Él, porque humanamente nadie podía convencernos de nuestros errores. Pero fue el Espíritu Santo el que con cuerdas de amor te empezó a atraer. Por eso yo quiero que nosotros hoy estudiemos lo que son los 9 frutos del Espíritu Santo y cómo nosotros como cristianos, si cada uno de nosotros se propone y se esfuerza por producir esos frutos, vamos a ver que la iglesia entra en esa etapa donde Cristo puede decir: estoy ya listo para ir por esa iglesia que está para salir por la puerta grande. Amén. No es una iglesia en derrota, sino una iglesia en poder. Pero necesitamos nosotros permitirle a Dios que manifieste en nosotros esos frutos. El primer fruto, y vemos como el apóstol decía: anden, no solo pretendan tener experiencias sensoriales con el Espíritu Santo. Una experiencia sensorial es cuando usted siente en determinado momento cosas, pero en los sentidos. Entonces, ay no, que yo temblé, que yo sentí, que yo lloré. Esas son experiencias sensoriales.
Pero una experiencia que el apóstol Pablo le dice a la iglesia no es una sensorial, sino anden por el Espíritu. O sea, si usted anda por el Espíritu, usted manifiesta los frutos. Y si usted anda, le dice el Espíritu Santo, que no satisfaga los deseos de la carne, sino que tiene que aprender a hacerlos morir, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y los dos se oponen entre sí para impedir que usted haga lo correcto. ¿De quién depende que obtengamos o no la victoria? Recuerde siempre el principio que el Señor le enseñó a Caín: el pecado no se puede enseñorear de mí. Dígaselo a su vecino: el pecado no se puede enseñorear de mí. Y usted tiene que convencerse de eso. El pecado no se enseñoreará de nosotros. Con todo, dice la Biblia, nosotros podemos tomar autoridad y decidir no ceder a los deseos de la carne. Y el primer fruto que se nos habla del Espíritu es el fruto del amor. ¿Qué clase de amor está hablando acá el apóstol Pablo? No es el amor sentimental, sensorial, el amor egoísta, el amor carnal, del cual el mundo mal le llaman amor. No, es ese tipo de amor que Dios nos manifestó a nosotros, entregando lo que Él más amaba, para que nosotros pudiéramos nuevamente encontrar el camino de regreso al Padre. Dice la Biblia, primera de Juan, capítulo 4, versos 7 y 8, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Cuando usted y yo nacemos de nuevo, se nos da esa semilla del amor, esa capacidad de perdonar, ese amor que habla la Biblia en el libro de Corintios capítulo 13, que el amor no hace nada indebido, no es orgulloso, no es jactancioso, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda lo suyo, no es envidioso. Dice, esa es la clase de amor que el Señor quiere que nosotros demos como fruto. ¿Por qué? Porque no es suficiente con tener un conocimiento intelectual y decir yo soy cristiano. Si usted ha nacido de nuevo, el amor de Dios está en su vida. Y la Biblia dice, y esta es la victoria de los que han nacido de nuevo: ellos vencen al mundo. Y la victoria que cada uno de nosotros tenemos es nuestra fe, que podemos vencer al mundo, que usted puede vencer el odio, que usted puede vencer el rencor, el resentimiento, la amargura. Esa clase de amor como fruto, dice también en el libro de Romanos capítulo 5, verso 5, dice, porque el amor es de Dios, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. ¿Cuál es el amor que nos derramó el Señor? No es un amor carnal. La gente a veces confunde. No, es el amor que el Padre nos mostró a través de Jesucristo y quiere que la iglesia manifieste ese tipo de amor. Juan capítulo 15, el verso 12 y 13 dice también: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Esa es la clase de amor como fruto del Espíritu Santo que nosotros debemos dar. Entonces, cuando yo amo, yo no hago nada indebido. El amor de Dios está realmente en mi corazón y usted tiene que anhelar ese fruto. Si no lo tiene, usted necesita anhelarlo desesperadamente hasta que empiece a manifestarse. Hay otra clase de fruto que nos habla el apóstol Pablo y es el fruto del gozo. La gente confunde lo que es la felicidad, el placer y el gozo. Escuche, la felicidad está en el alma, el placer en el cuerpo, pero el gozo está en el espíritu. Y el gozo del cual nos habla aquí la Biblia como fruto es esa capacidad de nosotros alegrarnos, como decía Habacuc, aunque la higuera no florezca, aunque no haya frutos en las vides, ni haya ganado en los rebaños, con todo yo me alegraré y me gozaré en el Señor. Note que cuando uno no tiene a Jesús en el corazón, puede tener momentos de felicidad,
momentos de placer. Pero cuántas veces de repente todo desaparece, todo se acaba. Pero cuando usted tiene el gozo del Señor, era ese gozo que el apóstol Pablo tenía cuando él aprendió a desprenderse de ese egoísmo, de ese orgullo, de esa altanería que él tenía porque era un militar. Y luego en una cárcel, después de ser apaleado por causa del Señor, ellos empiezan a cantar cánticos con Silas. Y empezaron a cantar y a cantar. Después de que les dieron una golpiza y empezaron a decir que era una felicidad ser dignos de que los azotaran a ellos por causa del Señor. Es esa capacidad que nosotros debemos tener en el Espíritu. El gozo como fruto es el que nos mantiene a nosotros felices por encima de las circunstancias. Ahora piensa, cuando tú tienes una circunstancia adversa, cuando tienes una circunstancia contraria, ¿cómo es tu actitud? Usted es de los que se desaniman, usted es el que cuando hay un conflicto en el hogar de una vez va tirando todo y hasta aquí llegamos y esto se acabó. ¿O usted tiene esa virtud, ese fruto en el Espíritu que usted dice, Señor, esto es pasajero, esto se arreglará, esto tiene solución? Señor, sé que tú me sacarás adelante. Porque muchas veces decimos ser cristianos, pero cuando necesitamos manifestar esa clase de fruto no está. Note cómo el rey David, en medio de las crisis, una de las formas como él cantaba, él decía, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría, al Dios de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios de mi salvación. Salmo 43, verso 4. Y él lo decía cuando estaba perseguido por sus enemigos, cuando él mismo había caído en pecado y él estaba viviendo las consecuencias de ese pecado. Usted encuentra a David decir, no, él es el Dios de mi gozo. Y por eso él le suplicaba a Dios en medio de su arrepentimiento que quitara todo de él, el reino, lo que tenía, el poder, el dinero, pero no quites tu Santo Espíritu de mí. O sea, quíteme todo, Señor, pero que el gozo de saber que yo te tengo a ti y que tú estás conmigo y que finalmente me levantarás, Señor, no lo quites de mi vida. Ese es el fruto del gozo del Espíritu Santo, que nosotros en medio de las situaciones adversas podamos decirle al Señor, con todo yo te alabaré. ¿Cuánto les ha pasado que tienen una crisis? Ay, es que no siento ir a la iglesia. Ay, es que yo no oré, no, yo estoy tan mal que yo no oro. Entonces usted no tiene el fruto, no culpe a los demás, usted no quiere aceptar ese fruto en su vida. Porque David lo decía en medio de crisis, él no estaba pasándola bien. Y él decía, yo entraré al altar del Señor, yo le alabaré, Él es el Dios de mi alegría, el Dios de mi gozo. Que de la misma manera usted puede decirle al Señor. Otro de los frutos que necesitamos urgentemente es el fruto de la paz. ¿Qué es el fruto de la paz? No es que nunca tengamos conflictos, pero escuchen, cuando Adán y Eva pecaron, ellos entraron en un conflicto con Dios. Y paz es la ausencia de conflicto entre dos partes que han estado en guerra. El hombre estuvo en guerra con Dios. El hombre sin Cristo tiene guerra con Dios. No te verá cómo el hombre sin Cristo cuestiona a Dios, se argumentan. El hombre sin Cristo no tiene paz para con Dios. Pero esa guerra que se inició en el huerto tuvo su punto de reconciliación a través de Jesucristo. Por eso dice que en Jesucristo usted tiene paz para con Dios. Isaías capítulo 53 verso 5 nos enseña, dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Capítulo 53, el verso 5 de Isaías. Dice, el castigo de mi paz, o sea, por causa de mi pecado, yo no tenía paz. Pero ese castigo, ¿quién lo llevó? Jesús. Si usted se siente con desasosiego, con angustia, si usted siente que no hay paz, usted tiene que mirar si es que no se ha reconciliado con Dios. Porque la Biblia dice que cuando yo me pongo en paz con Dios, aún el Señor hace que mis enemigos estén en paz conmigo. Es necesario que nosotros demos ese fruto. Dice también la Biblia en el libro de Corintios,
Primera de Corintios capítulo 1, dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, y por medio de él, o sea de Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Cristo me reconcilia y me da como fruto que yo puedo tener paz con el Padre, paz con el prójimo y paz consigo mismo, conmigo mismo. ¿Usted tiene paz con Dios? ¿Tiene paz con sus prójimos, con el prójimo? ¿Y tiene paz consigo mismo? Esta reconciliación nos la dio nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos quieren entrar en ese nivel de paz? Que no viva en guerra, usted no viva ahí a toda hora en conflicto, en contienda, en disensión, buscándole pelea a todo el mundo. Porque el punto de reconciliación nos lo dio Jesucristo en la cruz del Calvario. Las llaves para obtener este fruto de la paz, Isaías 48, verso 18. Mira lo que el Señor le dijo al pueblo: oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. ¿Cuántos saben que no hay nada más agradable que el agua que corre de un río cristalino? Así Dios quiere que sea tu paz. Pero ¿qué tienes que hacer? ¿Cuál es tu llave? Atiende los mandamientos. Atiende los mandamientos del Señor. Dice: si tú hubieras atendido esos mandamientos, tendrías paz como un río. ¿Cuántos creen que en Jesucristo tenemos la oportunidad de reconciliarnos con el Padre? ¿Cuántos lo van a hacer? ¿Cuántos van a perdonar a su prójimo? Van a perdonarse a sí mismos y van a aceptar el perdón de Dios para tener paz como un río. Denle un aplauso fuerte al Señor Jesucristo, y va a esforzarse por tener este fruto en su vida. Estos tres frutos, escuchen, el fruto del amor, del gozo y de la paz son frutos que deben estar en nuestro espíritu. Luego vienen otros tres frutos que tienen que ver con el trato social con las personas, que el número uno es la paciencia. ¿Y qué es la paciencia? La paciencia es la virtud que sabe esperar en Dios a pesar de las circunstancias, sabe pasar las pruebas sin murmuraciones y sabe soportar las acusaciones sin rencores. ¿Cuánto nos hace falta en estos frutos, sí o no? Soportar las pruebas sin murmurar. Dice la Biblia: bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando haya pasado recibirá la corona de gloria. Y uno muchas veces está esperando de Dios que sean como toques mágicos. A veces pensamos: no, Señor, el día que yo sienta que tú realmente me haces algo por mí, entonces que yo sea como un robot. No, ahora sí siento amar, ahora sí siento ser paciente, y como que queremos que Dios actúe así, pero no. La Biblia dice: es bienaventurado el que soporta, o sea, el que se levanta y dice: Señor, a pesar de lo que estoy viviendo, yo sé que tú no me vas a dejar solo. Como hizo Job, cuando él ya no tenía, había perdido todas sus finanzas, su familia y aún la salud, porque estaba todo llagado su cuerpo. Y las palabras de Job fueron estas: aunque él me matare, en él confiaré, en él esperaré, porque yo sé que después de esta deshecha mi carne, tú me levantarás del polvo. Él pudo creer en la resurrección muchísimo antes, porque parece que Job fue contemporáneo con la época de Moisés. Y él ya estaba hablando: Señor, yo en ti voy a confiar. ¿Cuántos de nosotros desmayamos ante una prueba? Abraham pasó 25 años desde que Dios le dijo que le iba a dar un hijo hasta que vino la promesa. Fueron 25 años confiando, esperando, luchando. Cuando se desanimó y por causa de su esposa cometió un error, usted ve cómo ese error le causó tanto dolor, y que hasta el día de hoy es la piedra del zapato del pueblo de Israel. Entonces, una de las cosas que el Señor quiere que nosotros aprendamos es a ser pacientes. Dice la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 5, verso 3 y 4, dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. La paciencia como fruto del Espíritu Santo consta de dos aspectos, escuchen: firmeza para soportar las pruebas
y evitar el deseo de venganza. O sea, que usted tenga esa firmeza. Hay una prueba, Señor, aquí estoy, cuente conmigo. Pero ¿cuántos cuando viene la prueba entonces empezamos a murmurar, como hizo el pueblo de Israel en el desierto? El Señor estaba probando lo que había en el corazón de ellos y lo que encontró fue que eran unos murmuradores, detractores, que cuando el Señor les daba la comida, les daba el agua, ay, aleluya, Señor, te alabamos, eres bueno. Pero cuando el Señor esperaba un momentico para ver lo que había en el corazón, empezaban a renegar contra Moisés, contra Dios. ¿Qué? ¿Nos va a matar en el desierto? ¿A qué horas nos va a dar la comida? ¿A qué hora nos va a dar? Y empezaban a renegar. ¿Y cuántas personas caen en este error? Dice que la persona que aprende a tener este fruto tiene esa firmeza para soportar la prueba, pero también evita el deseo de venganza cuando es atacado o cuando es esa persona injustamente tal vez que han murmurado, que han hablado de él. ¿Cómo adquirir este fruto? Primera de Pedro capítulo 2 verso 20 dice: pues qué gloria es pues digo, qué gloria tiene si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Cómo puedo obtener el fruto de la paciencia? ¿Qué hizo Jesús? Pues cuando a él lo maldecían, no respondía con maldición. Dice, como cordero fue llevado al matadero delante de sus trasquiladores, y aún lo que él hizo en medio del más grande dolor fue orar por los enemigos. ¿Ora usted por sus enemigos? ¿Ora usted por los que lo persiguen? ¿Por los que hablan mal? ¿Por los que lo maldicen? ¿Ora usted por la persona que le hace la vida imposible? Usted, uy, Señor, llévatelo, te lo envío. En serio, o sea, ¿qué está pensando? Usted quisiera tener la unción de Elías. Algunos, Señor, la unción de Elías. ¿Y para qué? Que fuego caiga del cielo y los consuma. No. Dos discípulos de Jesús pretendieron hacer eso cuando el Señor los mandó a que iban a preparar la cena y los mandó a una familia y ellos no quisieron. Y entonces vinieron y le dijeron, Señor, ¿qué hacemos? ¿Mandamos fuego que caiga del cielo y los consuma? Y Jesús les dijo, no, ¿qué les pasa? ¿De qué espíritu sois vosotros? Y vemos cómo el Señor quiere que nosotros tengamos ese fruto en nuestra vida, esa paciencia, que cuando hablen de usted haga caso omiso. Dice la Biblia, si usted está haciendo lo correcto, porque también dice que gracia es si haciendo lo malo, pues la gente habla, pues no hay ninguna recompensa, pero así haciendo lo bueno, usted soporta esas murmuraciones, usted soporta esas luchas de Dios, ciertamente viene la recompensa. Hay otro fruto que también tiene que ver con el trato social, es la benignidad. ¿Qué es benignidad? Es benevolencia, es que tengamos la capacidad de ser misericordiosos y piadosos. Esta forma de fruto consiste en tratar a los demás como me gustaría que me trataran a mí. Alguien dijo que nosotros los seres humanos cuando juzgamos carnalmente y cuando hacemos algo no lo vemos tan malo, pero cuando lo hace otro lo vemos terrible. ¿Cómo nosotros nos gustaría que nos trataran cuando cometemos un error? ¿Cómo le gustaría a usted que lo corrigiera? ¿Cómo le gustaría a usted que lo ayudaran cuando usted está mal? Pues esta clase de fruto es que nosotros tratemos a la gente como nos gustaría que nos trataran. En el libro de Lucas, en el capítulo 6, verso 27 al 31, vemos cómo es la manifestación de este fruto: amar a nuestros enemigos, hacer bien a los que nos aborrecen, bendecir a los que nos maldicen, orar por los que nos calumnian y estar dispuestos a soportar las pruebas poniendo la otra mejilla y dar el doble al que nos pretende quitar algo. ¿Usted estaría dispuesto a hacerlo? Esta es la clase de fruto, y por eso note que a veces la gente dice, no, que la ley era terrible. Jesús vino y dijo, vea, esto es lo que yo necesito que ustedes hagan ahora. Y note cómo Jesucristo se esforzó en formar a sus 12, y la nueva ley, la nueva ley del Espíritu consistía prácticamente
en que nosotros le permitiéramos al Espíritu Santo manifestarse a través de nuestras vidas. Por eso al final dice, contra tales cosas no hay ley. Nosotros cuando aplicamos este fruto es ponerle pies a nuestra conducta, para que la gente vea que Jesucristo realmente cambió nuestras vidas. Si usted hace como una radiografía y examina su vida, tal vez tendrías que decir con sinceridad, Señor, con razón que es que mi familia no se ha convertido. ¿Sí o no? Que usted fuera sincero, Señor, no es que mire la forma como yo a veces los trato, la forma como yo me dirijo hacia ellos, pues claro que van a querer ser cristianos. Pero si nosotros le permitimos a este fruto de la benignidad manifestarse en nosotros, también no se demorará en manifestarse el fruto de almas en nuestras vidas. Yo siempre he dicho, la gente espera más de nosotros, porque ellos, aunque nos persigan, siempre saben que usted es mejor, porque usted tiene al Espíritu Santo, porque usted tiene lo que el mundo no tiene. El mundo, dice la Biblia, no conoce al Espíritu Santo, pero nosotros le conocemos porque hemos conocido a Jesucristo, porque hemos nacido de nuevo, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Usted y yo que le conocemos, tenemos que manifestar entonces ese fruto. Hay otro fruto que tiene que ver también con el trato social, es la bondad. Decía Daddy Prince, un gran hombre de Dios, la bondad es vivir de tal modo que demos testimonio de la existencia de Dios. Eso es la bondad. Viva de tal modo que aún un ateo diga, no, Dios existe, porque es que esta persona realmente vive como un cristiano. Es que uno lo ve que no es agresivo, no es violento, sus palabras son muy centradas, cuando habla sus palabras son medicinas para el cuerpo, para el que le oye. Pero hay quienes dice la Biblia que las palabras son como golpes de espadas que causan heridas, los que no tienen el fruto del Espíritu Santo. Entonces, cuando usted empieza a vivir en esta excelencia, especialmente en el campo moral, en el campo donde la gente ve, dice, no, que este hombre es tan bondadoso, esa persona mira su forma de ser, de actuar, mírelo en su familia, mírelo como esposo, cómo actúa, esa integridad que él tiene. O sea, no va a ser tan difícil predicar la palabra. Cuando usted deja que los frutos del Espíritu Santo se manifiesten, usted va a experimentar algo. Las personas van a venir y le van a decir, hábleme de Dios, porque tú vives como quien tiene autoridad. Tú vives manifestando realmente de que Dios existe. Dice la Biblia que cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, nos hemos convertido en nuevas criaturas. Las cosas que antes hacíamos quedaron atrás y ahora somos nuevas criaturas, ahora tenemos esa nueva naturaleza y sí podemos llegar a ser gente bondadosa, tener una excelencia en cada una de las áreas de nuestra vida, que no seamos personas que decimos una cosa pero que vivimos otra, que predicamos una cosa y hacemos otra. Hay otro tipo de fruto que es el fruto de la fe. El fruto de la fe en la Biblia se manifiesta en una parte como don y en otra como fruto. En esta parte como fruto es el sinónimo de fidelidad a Dios. ¿Es usted fiel al Señor? El fruto de la fe es fidelidad a Dios. Y esa fe, esa fidelidad a Dios es la que lo puede mantener a usted cuando está siendo tentado. Por ejemplo, en el caso de José. José estaba siendo tentado en el área moral por una mujer. ¿Y qué fue lo que lo mantuvo a él? La fidelidad a Dios. Usted escuchará que las palabras que él dijo para no caer con ella fue: no haré este mal contra mi Dios. Ahora, usted podría mirar que José no tenía una iglesia donde congregarse, no tenía una Biblia como nosotros la tenemos hoy en día, pero él tenía una comunión con Dios tan personal que él sabía que caer en ese pecado era una ofensa en contra de Dios. ¿Tú eres fiel al Señor? Por esa fidelidad a Dios tú te puedes guardar del pecado. Cuando estás frente a la tentación, cuando el diablo te pone tal vez esa coquetería, te pone esa invitación, ¿tú qué haces? ¿Muestras la fidelidad a Dios? Tú le dices a esa persona: no, yo he decidido ser fiel al Señor, qué pena,
pero eso no va conmigo. Yo tengo una decisión, yo tengo una convicción y yo sé qué es lo que quiero. Pero ¿cuántas personas dicen ser cristianos y el enemigo les pone la trampa y ellos sencillamente coquetean con el pecado? Se les olvida que la fidelidad, esa fe que se nos es dada como fruto, es para ser fieles a Dios, para guardarnos sin mancha del mundo, para guardarnos sin caída. Quiero que usted en esta noche le pida al Señor este fruto. Señor, yo quiero ser fiel, fiel al pacto contigo, fiel al pacto que hice con mi cónyuge. Porque cuando tú eres fiel a ese pacto, tú eres fiel a Dios. Fiel al pacto que hiciste con el Señor. Señor, yo decidí servirte. ¿Cuántos en un encuentro hicimos un pacto? ¿O cuántos en medio de una oración hicimos un pacto? Señor, mi vida es para ti. Cuando tú estés en pruebas, en lucha, recuerda ese pacto. Y diga, Señor, es que yo pacté contigo, yo no pacté con un hombre. Yo he decidido ser fiel, servirte, echar raíces, dar fruto, porque Señor, mi pacto es contigo, no es con el hombre. Y el que es capaz de mantener sus ojos en Jesucristo será capaz de ser fiel al Señor. Amén. Dele ese aplauso fuerte a nuestro gran Rey. Recuerde usted que la fidelidad comienza con cosas pequeñas. Si tú empiezas a ser fiel en cosas pequeñas, Dios te irá llevando a un nivel mayor. Hay otro fruto que es el fruto de la mansedumbre. Estos tres frutos siguientes tienen que ver con la conducta de un cristiano. Mansedumbre es el sinónimo de apacibilidad y humildad del corazón. La mansedumbre no se deja dominar fácilmente por la ira. Ay, santo Dios, cuánto nos falta a los santos santanderianos tener este fruto. Que no nos dejemos dominar tan fácilmente por la ira. Que tengamos esa capacidad de nosotros aprender de Jesús. Él dijo, lleven mi yugo porque es suave y es ligera la carga, y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. O sea, Jesús no, la gente lo criticaba a él muy duramente, muy injustamente, pero él nunca respondió. Ahora, para Jesús era más duro, y note cómo el ser llenado del Espíritu Santo a uno lo ayuda realmente a vencer las tentaciones de este mundo, porque Jesús era un héroe que él sí tenía el poder sobrenatural. Si él quería decirle algo, córrase a hacer cosas asombrosas, él lo hubiera podido haber hecho. Es más, cuando él estuvo frente a Pilato, él hubiera podido haber hecho algo sobrenatural y haber salido de ahí. Pero recuerde que la noche anterior él había orado al Padre y le había dicho, Padre, si hay la posibilidad de salvar al mundo de otra manera, sin que yo tenga que beber esta copa. Y era esa copa de la ira, de la maldición que él tenía que beber, que finalmente él dice, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y al día siguiente, note que él le dice a Pilato, vea, si yo quisiera, le pediría a mi Padre que enviara 12 legiones de ángeles, y ellos hubieran venido, lo hubieran defendido, lo hubieran sacado y listo. Pero Jesús, siendo un héroe, con todo el poder dentro, lo contuvo para salvarnos a nosotros, para rescatarnos. Por eso él dijo, aprendan de mí que yo soy manso, que yo no voy explotando ahí, que yo no voy desatando ahí la ira. No, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Proverbios capítulo 16, verso 32 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Esa mansedumbre es esa capacidad de uno controlarse. Es una actitud de la conducta que usted tiene que esforzarse, que usted tiene que luchar por establecer en su vida. Donde Jesucristo tenía toda la capacidad, pero Él la contuvo por amor a nosotros. Muchas veces vas a tener la razón, pero por amor a tu familia vas a tener que callar, vas a tener que calmarte, vas a tener que mostrar que Jesucristo realmente está viviendo en tu corazón. Porque de otra manera, solamente dice la Biblia que estaremos hablando palabras que el viento se las lleva. Pero si tú aprendes a vivir como Jesús vivió, en esa mansedumbre, que siendo Dios,
Él tuvo la capacidad de bajar la cabeza. Él tuvo la capacidad de ignorar muchas veces los insultos, los maltratos, con tal de mostrarle al mundo el verdadero amor del Padre. Y yo quiero que usted en esta noche le pida al Señor ese fruto, que lo establezca en su conducta. Hay otro fruto que es el fruto de la templanza. ¿Qué es la templanza? Es igual a dominio, diga, dominio propio. Es una característica del carácter y es la capacidad de controlarse a uno mismo. Es esa capacidad de dominarse a sí mismo, de usted ponerle un freno a su propia vida. Porque a veces en uno se siente como si las aguas se quisieran desbordar. ¿No les ha pasado? Que a usted le dicen algo y usted sube, que a la cabeza le sube, mejor dicho, le corre sangre. Y usted quiere explotar y quiere decir todo, y es necesario que nosotros como hijos de Dios aprendamos esto, a tener esa templanza, ese dominio propio, que nosotros superemos esa debilidad que hay en el carácter y que podamos por medio del Espíritu Santo manifestar este fruto. Filipenses capítulo 2, el verso 12 y 13 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer de las cosas por su buena voluntad. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que debemos vivir siempre pensando en que Dios me está mirando. Y eso le va a ayudar a usted a tener dominio propio. ¿Cuántos saben que uno frente a ciertas personas nunca suelta el loco? Yo les digo a los niños, no suelte el loco, o sea, es como ese carácter. Y hay con ciertas personas que usted, aunque quiere, usted se retrae. Ya sea porque representan autoridad, ya sea porque de pronto es un jefe y dice, no, si yo me porto así me echan y necesito el trabajo. ¿Cierto? Yo un día le decía a alguien, yo no entiendo por qué usted con las personas de la calle es capaz de sonreír y es capaz de hablarles bien y voltea la cara para llegar a su casa y allí se transforma. Es una transformación total. Entonces mira a su esposa con odio, mira a sus hijos con amargura. ¿Qué pasa? Porque no hay ese fruto del dominio propio, de la templanza, de vivir como que Dios realmente me está mirando. El apóstol Pablo decía, vea, háganlo como si yo estuviera mucho mejor. No es que en mi ausencia todo se les olvide y entonces no tengan esa templanza para poder controlarse a sí mismo. El Espíritu Santo quiere poner en nosotros ese fruto, que usted sea capaz de controlarse, controle la ira, controle las palabras. Hay veces que uno habla demasiado. Usted tiene que aprender a controlarse, como a tener un límite. Cuando usted está en un lugar y usted siente que lleva 2 horas y no lo para nadie, eso es falta de dominio propio. Entonces toda la gente como que empiezan a irse, como que todos empiezan a desaparecerse, porque nos falta como esa capacidad de controlarnos a nosotros mismos en las diferentes áreas de la vida. Que usted tenga esa capacidad especialmente en su carácter, que usted mire a su esposo, mire a su esposa y lo trate como si fuera alguien muy importante, como a esa persona que es tan delicada que uno no se atreve a decirle una palabra descomedida. ¿En su vida tiene alguien así? Que usted no, yo a esta persona, y cuántas veces con el jefe somos, sí señor, y eso casi andamos es como así, medio agachados de la humildad. Pues hermano, ¿qué pasaría si usted tiene esa templanza para con su cónyuge? Que cuando está enojado y el diablo le pone que suelte esas palabras, usted no las voy a soltar, me voy a calmar y voy a manifestar el fruto de la templanza. Aún para corregir a sus hijos, manifieste ese fruto de ese dominio propio, esa capacidad de controlarse a sí mismo, decir no, que usted tenga dominio propio con sus amistades, que usted tenga un límite. Hay personas que, ay no, es que porque llegó tan tarde, no, que a la 1, no, es que me puse a hablar y el tiempo se me pasó. No hace falta de dominio propio, uno tiene que tener un control.
Saber uno que uno no puede desmandarse a sí mismo. Que nosotros en esta noche le podamos decir, Señor, verdaderamente hay un conflicto entre el fruto de la carne y el fruto del Espíritu. Pero ¿qué podemos hacer para nosotros obtener el fruto del Espíritu? Primero quiero que sepa, no es algo mágico. O sea, no es algo que, ya, listo. No, usted tiene que disciplinarse. Por eso el apóstol Pedro decía que nosotros teníamos que ir añadiéndole a la fe virtud, y empezaba, añádale, o sea, tiene que empezar a hacer disciplinas, esforzarse, hacer ayunos, quebrantar su carne. Si usted es una persona muy iracunda, usted tiene que empezar, bueno, Señor, voy a hacer ayuno, voy a romper con esta forma de ser y voy a empezar a reclamar el fruto del Espíritu Santo. Yo me ejercito a mí misma. Por ejemplo, yo cuando me hice cristiana decidí que nunca más en la vida pelearía con mis hermanas. Yo lo decidí, éramos 5 mujeres y 3 hombres, éramos un total de 8. Y una decisión. Entonces, a veces mi hermana, la que era más chévere conmigo, llegaba y yo la sentía, le sentía los pasos. Yo, Dios mío, no voy a contestar, y empezaba a ejercitarme. Entonces ella me decía, como dicen aquí en Barranca, su poco. Y luego salía y ¡pa!, le daba un portazo a la puerta y yo, muda. Pero cuando ella salía yo decía, Señor, vencí, porque es que no hay una forma que dice, no te dejes, porque se van a aprovechar de ti. No, dígale más. Mentiras. Jesucristo nos enseñó y dijo, sigan mis pisadas, yo soy manso y humilde de corazón. Y eso luego me dio autoridad para poderles hablar del Señor. Yo recuerdo que una vez uno de mis hermanos, porque descubrí que antes de ser cristiana, él decía, ay, es que a mí me fascina ver a Yolandita brava, y hacía cosas que me enojaran. Pero cuando me hice cristiana y ya no más, un día él me decía, ay, no, es que esta pobre oveja mansa, si ya no hay cómo sacarle la piedra. Pero fue una decisión que los frutos del Espíritu Santo iban a estar en mi vida. Y hasta el día de hoy lo mismo en mi hogar. Yo decidí, y hay veces que uno como que la sangre le hierve, si uno quiere responder, pero dentro de mí yo me digo, cálmate, acuérdate que el Espíritu de Dios está en ti. No significa que uno no tenga esa invitación a hacer lo malo, sí la tiene, pero usted decide. Y para mí es un rema, el pecado no se enseñoreará más de mí, porque Cristo nos dio total libertad. Usted puede vencer por el Espíritu las obras de la carne. Sí se puede. Usted tiene que tener la fe, sí se puede. Porque el diablo te grita, no, es difícil, es imposible. Pero usted va a decir, sí se puede. Con Cristo todo lo puedo. En Jesucristo soy mucho más que un vencedor. Y van a ver en mi familia que yo realmente nací de nuevo. Estos frutos del Espíritu van a hacer que nos multipliquemos como iglesia. Mira, si hasta el día de hoy Dios no nos ha dado más gente, es porque seguramente nosotros no estábamos preparados. Pero si usted decide, líderes que decidan en esta noche, Señor, voy a luchar, me voy a esforzar, y los frutos del Espíritu Santo serán mi carta de predicación. Serán una carta de predicación donde la gente va a decir, no, es que es imposible. Mira, dijo un ateo, uno de la Universidad de Oxford, dice que él, después de estudiar tanto la vida de Jesucristo, dice, me fue imposible no rendirme a él al estudiar y analizar su conducta. O sea, la forma como Jesús pudo vivir en el Espíritu esos años que él vivió en la tierra. Y lo mismo van a decir en su casa. Es imposible que yo no crea en Jesucristo después de lo que yo he visto que él ha hecho en cada uno de ustedes. Que Jesucristo realmente sea honrado en nuestros hogares. Yo quiero que en esta noche nosotros clamemos al Espíritu Santo por los frutos. Quiero que sepan, no van a venir como algo mágico. Tienes que esforzarte, tienes que hacer, dice, hacer morir lo terrenal en vosotros, y da la lista, hagan morir el adulterio, dejen de estar, dice, en envidias, en celos, en iras, en contiendas, en disensiones.
Y si usted no ha sido capaz, entre en un ayuno. Decida. En cuanto al carácter, usted puede probar de a 8 días, Señor, 8 días, donde yo no voy a soltar una sola palabra negativa, donde yo no voy a soltar un solo insulto. Ese es mi ayuno para ti. Lea Isaías 58 y la Biblia dice, el ayuno no es solo que agachemos la cabeza como junco, que mostremos que estamos aguantando, no. Dice es que nosotros rompamos los yugos, que soltemos las cargas, que dejemos libres a los que están presos, presos de nuestro rencor, presos de nuestra ira. Que usted entre en ayunos periódicos hasta que usted haga hábitos. Las virtudes son como músculos y cuando usted empieza a ejercitarlas, ellas van fortaleciéndose. Y los frutos, cuando habla de los frutos, mira que el fruto de un árbol que está listo es delicioso, es atractivo. Usted tiene que ser ese árbol que tiene los frutos del Espíritu Santo listos para darlos a aquellos que demanden de la fe y la esperanza que hay en nuestros corazones. Iglesia, estamos llamados a ver el más grande avivamiento en nuestra ciudad. Depende de nosotros, de que dejemos al Espíritu Santo manifestar sus frutos, para que la gente que no crea por la palabra, creerán por su actitud, por su conducta, por su manera de conducirse. Ellos van a decir, Jesucristo realmente cambia la vida de una persona. ¿Cuántos lo creen? Póngase sobre sus pies, denles aplauso fuerte a nuestro Señor Jesucristo y vamos a levantar las manos al cielo. Quiero que usted entienda, Dios no tiene exclusividad con nadie. Todo el que se acerca al Señor, Él no hace acepción de personas. Dios no tiene nietos, solo tiene hijos. Y si usted clama a Él con el corazón, deseando los frutos, Dios no se hará esperar. Él traerá a su vida esos frutos que tanto nos hacen falta para que Cristo no sea más avergonzado en nuestras casas. Cierre sus ojitos y vamos a orar en esta noche. Vamos a decirle, Señor Jesucristo, te damos las gracias porque tu palabra es viva, es eficaz y tiene el poder para convertir nuestras almas. Señor Jesús, tú nos diste ejemplo para que sigamos tus pisadas. Y tú también nos prometiste, vas a mirar a Jesús en la cruz y Él nos hizo una promesa. Jesús nos dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, no les enviaría el Consolador. Iglesia, debes saber algo, no hay sino un solo Espíritu y Él fue enviado a la tierra y está aquí en medio de nosotros. Cuando Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, no les sería enviado. Y Jesús se fue al cielo. Y en la fiesta de Pentecostés vino el Espíritu Santo y Él está en medio de nosotros, está dentro de nosotros. Fue el Espíritu Santo quien te convenció a ti para que aceptaras a Jesucristo en el corazón. Fue el Espíritu Santo quien te ha traído, quien te ha sostenido estos tiempos en el Señor. El Espíritu Santo no se ha ido de la tierra. La Biblia ha prometido que Él permanecerá con nosotros y la función del Espíritu Santo en este tiempo es consolarnos, es ayudarnos. El Espíritu Santo quiere manifestarse en toda su plenitud en cada uno de nosotros, que esos frutos estén ahí. Y hoy vas a decirle, Señor, derrama sobre mí el fruto del amor, el fruto, Señor, del gozo, de la paciencia, el fruto de la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, el dominio propio. Señor, yo te pido perdón si no he hecho morir en mí lo carnal. Señor, yo te pido perdón si he fortalecido más las cosas carnales, si he dedicado más tiempo a la televisión, a llenar, Señor, mi cabeza de información, de inmoralidad. Señor, yo te pido perdón en esta noche si he invertido tiempo hablando cosas simples, cosas que no valen la pena. Si he invertido tiempo para murmurar, para hablar de otros, pero no he invertido tiempo
estando cerca de ti, porque cuando yo me acerco a ti, el Espíritu Santo me llena, el Espíritu Santo me toca, el Espíritu Santo trae una transformación a mi carácter. Señor, si hasta el día de hoy soy una persona iracunda, dígale: Jesús, perdóname, perdóname, Señor Jesús. Si no hemos luchado por mantener la unidad, por amarnos los unos a los otros, porque está escrito: el que no ama no ha nacido de Dios. Señor Jesús, te pido que me perdones si con mis palabras he lastimado, he herido. Señor, si con mi mal carácter, con mi mal genio, Dios mío, he ofendido, Dios, y he guardado rencor. Si en mí ha estado el deseo de la venganza, Señor, si no he tenido la paciencia y en las pruebas lo que me he hecho me he dedicado es a murmurar, a quejarme, yo te pido que me perdones. Dile: perdóname, Señor, en esta noche. Como iglesia, Señor, nos humillamos. Como tu pueblo, yo me humillo hoy delante de ti y yo te pido perdón. Dile: Jesús, perdón. Perdón, yo sé que he sido débil, te he herido, te he lastimado. Espíritu Santo, te hemos contristado. Muchas veces tú has querido refrenar en nosotros la ira. Nos has inquietado, pero hemos pasado por encima de tu advertencia. Muchas veces hemos confundido, Señor, las cosas de la carne con las del Espíritu. Muchas veces solo queremos sentir cosas en nuestros sentidos, pero tú quieres es que andemos por el Espíritu, que andemos por ese poder sobrenatural. Hoy nos humillamos. Humíllate hoy delante del Señor. Como te has expresado, cómo son tus palabras, porque cuando usted y yo hablamos palabras soeces, contristamos, ahuyentamos la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Pero la Biblia dice: volveos a mí, convertidos de todo vuestro corazón. Hoy nos volvemos a ti, Señor. Hoy me vuelvo de todo corazón a ti. Dígale: Señor, yo me vuelvo ante ti. Yo me humillo, te pido que me perdones. Lávanos con tu sangre preciosa. Lávanos con esa sangre que tú derramaste en la cruz. Ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades. Y perdóname, Señor, lávame ahora. Limpia mi carácter, quita el orgullo, quita la altivez, la arrogancia, la soberbia y el mal camino, porque tú lo aborreces, Señor. Quítalo, Dios mío, en esta noche. Espíritu Santo de Dios, ven sobre mi vida. Dígale: convénceme. Espíritu Santo, convénceme de mis errores, convénceme de mis faltas. Haz volver mi corazón hacia ti. Ven, Espíritu Santo, en esta noche. Hazme volver al primer amor. Que yo tenga esa capacidad de desearte a ti, más que el aire, más que la comida, más que cualquier cosa, Señor. Que yo empiece a anhelarte, a desearte. Espíritu Santo, tú estás aquí. Tú estás aquí. Dile: Espíritu Santo, no lo dudes. No dudes, el Espíritu Santo está en medio de nosotros. El Espíritu Santo está aquí por nosotros, luchando. El Espíritu Santo está trayendo convicción al corazón. Hay bendiciones que Dios va a desatar, pero hay argumentos en contra. Y por eso hoy Dios envía el poder del Espíritu Santo para que nos convenza, para que nos arrepintamos, nos volvamos nuevamente a Dios. Y el Señor pueda bendecirnos, y el Señor pueda cumplir en nosotros el plan de bien que tiene, porque dice su palabra: pensamientos de bien tengo para ti y no de mal, para darte el final que deseas. Ese es el deseo del corazón de Dios: bendecirte, prosperarte, sacarte adelante. Pero Él necesita una iglesia arrepentida, una iglesia que le deje al Espíritu Santo manifestar sus frutos, que le deje al Espíritu Santo manifestar su poder. Espíritu Santo de Dios, bienvenido. Dile: bienvenido a mi corazón. Yo te recibo en mi corazón. Espíritu Santo, yo te recibo. Espíritu de Dios, tú que nos inspiras, que nos guías, Espíritu Santo, que nos llevas a toda verdad, ven en esta noche y transforma. Dile: transforma mi corazón, transforma mis sentimientos. Espíritu Santo, que mi espíritu esté lleno del amor, que esté lleno del gozo y la paciencia que tú esperas en mí, Señor. Dios mío, que mi corazón y mi alma se vuelvan bondadosos,
que se vuelvan benignos, Dios mío, que en mí, Señor, hay esa benignidad para manifestar a Dios en mi corazón. Que mi conducta, Señor, sea guiada por la templanza, por el dominio propio. Que yo sepa guardarme sin caída de este mundo. Y que yo aprenda, Señor, por el Espíritu a hacer morir en mí lo carnal, lo terrenal. Hoy me vuelvo a ti, dígale, Señor, me vuelvo ante ti, al primer amor. Me entrego ante ti, Señor, una vez más. Yo me rindo delante de ti. Tú lo harás, Señor, porque tú, Señor, no rechazas ninguna oración. Y toda oración que hacemos aquí en la tierra retumba en el cielo. Es oída, tus ángeles la llevan en redomas de oro, porque tu palabra lo dice. Las oraciones de los santos suben como incienso delante de Dios. Y lo que tú estás orando a Dios no se le va a olvidar. Lo que tú estás pidiendo en esta noche, Dios nunca lo olvidará. Dios te responderá, Dios te contestará. Si tú tienes la fe para saber que Dios te ama, y el deseo del Señor es transformar tu vida para que llegue a ese nivel, a esa estatura, a ese varón perfecto que es según la medida de Cristo. Gracias, Señor.